Top 6 escándalos del Vaticano. El Vaticano, como institución milenaria, ha estado envuelto en diversos escándalos a lo largo de su historia que han tenido un impacto significativo en la reputación de la Iglesia Católica y han llevado a reformas internas para abordar la transparencia y la rendición de cuentas. 6. El caso del obispo Sanchetta. El obispo Gustavo Sanchetta, cercano al Papa Francisco, fue acusado de abuso sexual y malversación de fondos, lo que generó críticas hacia el Vaticano por su lenta reacción. En 2022, un tribunal argentino condenó a Sanchetta a 4 años y 6 meses de prisión por abuso sexual agravado continuado contra 12 seminaristas en Orán. La Corte de Apelaciones de Salta confirmó posteriormente esta sentencia. Además, 5 sacerdotes lo habían acusado previamente de abuso sexual, autoritarismo y mal manejo financiero en el obispado de Orán. También fue investigado por presunta estafa y administración fraudulenta. Sanchetta renunció como obispo en 2017 alegando problemas de salud y fue trasladado primero a Madrid y luego al Vaticano, donde el Papa Francisco lo nombró asesor en la administración del patrimonio de la sede apostólica, APSA. Aunque fue apartado del cargo en 2019 tras hacerse públicas las denuncias, fue readmitido en 2020. El Papa Francisco justificó inicialmente su designación argumentando que Sanchetta estaba en tratamiento psicológico y tenía habilidades de gestión. Posteriormente, el Papa ordenó una investigación previa y un juicio canónico, asegurando que siempre actuó frente a las acusaciones. La defensa pública que el Papa hizo de Sanchetta generó críticas, especialmente por parte de la red de sobrevivientes de abusos sexuales eclesiásticos en Argentina, que consideró el caso un golpe para el pontífice. Tras su condena, Sanchetta obtuvo la prisión domiciliaria y más tarde recibió autorización para viajar a Roma a fin de recibir tratamiento médico. En respuesta al caso, la Iglesia argentina pidió perdón a las víctimas y expresó su solidaridad con ellas. El obispo de Orán, Luis Antonio Scozzina, llamó a la comunidad a buscar una sincera reconciliación tras el dolor causado por los abusos y el autoritarismo de Sanchetta. 5. El Banco Ambrosiano y la P2. El colapso del Banco Ambrosiano en 1982 fue un escándalo financiero que involucró al Vaticano, la logia masónica P2 y figuras clave como Roberto Calvi, presidente del banco, y Paul Marcinques, entonces director del Instituto para las Obras de Religión, IOR, el llamado Banco del Vaticano. El Banco Ambrosiano, que tenía vínculos con el Vaticano, fue acusado de canalizar fondos hacia el sindicato polaco Solidaridad y los contras en Nicaragua. Calvi utilizó una red de empresas fantasma para mover dinero y ocultar fraudes financieros. En 1978, el Banco de Italia advirtió sobre el inminente colapso del Ambrosiano, lo que llevó a la detención y condena de Calvi en 1981. En 1982, se descubrió un déficit de $287 millones en el banco. Calvi huyó con un pasaporte falso, pero fue hallado muerto colgado del puente Blackfriars en Londres, en circunstancias sospechosas. El Vaticano, como accionista principal, quedó implicado debido a que Paul Marcinques firmó cartas de crédito que respaldaron los préstamos irregulares del banco. Aunque el Vaticano negó responsabilidad directa, pagó una suma millonaria como compensación. Este escándalo también reveló la conexión de Calvi con la logia masónica P2, liderada por Licio Gelli, quien facilitó el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la venta de armas. Como consecuencia, el Banco Ambrosiano fue reemplazado por el nuevo Banco Ambrosiano bajo la dirección de Giovanni Basoli. 4. Desvío de fondos del óbolo de San Pedro, es un instrumento que recauda donaciones para obras de caridad y el sostenimiento de la Santa Sede. En la década de 1980, se descubrió que parte de estos fondos se utilizó para financiar los lujos de altos funcionarios eclesiásticos. En 2019, se reveló un nuevo escándalo financiero tras descubrirse que fondos del óbolo de San Pedro se utilizaron para adquirir un edificio en Londres por 350 millones de euros, a un precio superior a su valor real. Esto condujo a la imputación de varios funcionarios del Vaticano. En 2021, se inició un juicio contra el cardenal Giovanni Angelo Becciu y otras 9 personas, acusados de estafa, blanqueo de dinero, abuso de poder y malversación de fondos. Se le señaló por emplear donaciones destinadas a la caridad en inversiones financieras riesgosas que generaron pérdidas significativas. Estos hechos evidenciaron una crisis interna en la administración financiera del Vaticano, afectando su imagen y confianza pública. 2. El caso Batileax. El caso Batileax estalló en 2012 cuando Paolo Gabriele, mayordomo del Papa Benedicto XVI, filtró documentos confidenciales que revelaron corrupción y luchas de poder dentro del Vaticano. Esta filtración evidenció disputas internas, intentos de mejorar la transparencia financiera y el cumplimiento de normas contra el lavado de dinero.
Los documentos fueron recopilados por el periodista Gianluigi Nuzzi en el libro Su Santidad, los papeles secretos de Benedicto XVI, que expuso un ambiente de celos e intrigas en la Santa Sede. Paolo Gabriele fue arrestado tras hallarse en su casa numerosos documentos confidenciales y fue condenado a 1 año y medio de cárcel. En respuesta, el Papa Benedicto XVI ordenó una investigación interna que reveló la existencia de grupos de presión dentro del Vaticano. En 2015, ocurrió una nueva filtración, conocida como Batileaks II, que involucró al sacerdote Lucio Vallejo Balda y a la consultora Francesca Chauqui, quienes fueron detenidos por la divulgación de nuevos documentos reservados. 1. Caso Sputnik. El escándalo de abusos sexuales en la arquidiócesis de Boston salió a la luz en 2001 y gracias a la investigación del equipo Spotlight del Boston Globe. Esta reveló que la Iglesia no solo conocía los abusos, sino que los encubría trasladando a los sacerdotes acusados a otras parroquias, permitiendo que los crímenes continuaran. Documentos internos demostraron que figuras como el cardenal Bernard la protegieron a sacerdotes abusadores para preservar la reputación de la Iglesia. Se estima que solo en Boston más de 1000 menores fueron víctimas, mientras que a nivel mundial se cuentan cientos de miles. El Vaticano, bajo el papado de Juan Pablo II, fue criticado por su inacción frente a estos encubrimientos. Bernard Lapp renunció en 2002 tras la presión pública, pero fue trasladado a Roma con un cargo honorífico, visto como una protección ante la justicia civil. El escándalo impulsó una ola de denuncias en países como Irlanda, Australia, Alemania y Chile, generando una crisis global de credibilidad para la Iglesia Católica. Aunque el Papa Benedicto XVI implementó algunas reformas y se reunió con víctimas, las medidas fueron consideradas insuficientes. El Papa Francisco reforzó estas acciones creando la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, aunque persisten críticas por la falta de aplicación uniforme. Si les gustó el vídeo denle like, compártanlo y suscríbanse.